Bueno, vamos a leer el Majjhima Nikaya número 43, Mahavvedanta Sutta, que es la gran serie de preguntas y respuestas. ¿Sí? Antes de empezar, este sutta es un sutta muy profundo, ¿sí? Y muy avanzado. Tiene muchas cosas que ya lo hemos leído, no sé si una o dos veces, y bueno, es un sutta para darle tiempo para que se meta en la mente, se hunda. Hay muchas referencias muy importantes y les pido que presten atención y si tienen preguntas mientras estoy leyendo, por favor abran el micrófono y pregunten. ¿Está bien? Esto he escuchado en una ocasión, el bienaventurado estaba morando en la arboleda de Jeta del parque de Anatapindika cerca de Sahuati. Entonces, cuando ya era tarde, el venerable Kotika emergió de la meditación y se fue junto al venerable Sariputta e intercambió con él cordiales saludos. Cuando estas palabras amigables y corteses de bienvenida habían terminado, se sentó a un lado y le dijo al venerable Sariputta. Mahakotika era conocido por ser un arahant que tenía los 4 conocimientos analíticos. Y lo que parece ser que en esta escena del sutta, Mahakotika tenía unos alumnos que fue con esos alumnos a verlo a Sariputta, ¿no? Y se van a dar cuenta por las clases de preguntas que hace Mahakotika, que son preguntas muy importantes, muy, muy buenas preguntas en general, y en particular también. Y justamente las preguntas que hace Mahakotika tienen su equivalente en las respuestas, ¿sí? O sea, preguntas muy agudas, recibe respuestas muy agudas. Entonces, las preguntas que le hace Mahakotika no son para él, sino son para los estudiantes. Un tonto, se ha dicho, amigo. ¿Con referencia a qué se ha dicho un tonto, amigo? Uno que no entiende sabiamente, amigo, es por eso que se dijo un tonto. ¿Y qué es lo que uno no entiende sabiamente? Uno no entiende sabiamente, esto es insatisfacción. Uno no entiende sabiamente, este es el origen de la insatisfacción. Uno no entiende sabiamente, este es el cese de la insatisfacción. Uno no entiende sabiamente, este es el sendero que conduce al cese de la insatisfacción. Uno que no entiende sabiamente, amigo, es por eso que se dijo un tonto. Diciendo muy bien, amigo, el venerable Mahakotika se deleitó y se regocijó en las palabras del venerable Sariputta. Acto seguido le hizo otra pregunta. Un sabio se ha dicho. ¿Con referencia a qué se ha dicho un sabio? Uno que entiende sabiamente, uno que entiende sabiamente. Amigo, es por eso que se dijo un sabio. ¿Y qué es lo que uno entiende sabiamente? Uno entiende sabiamente esto es insatisfacción, uno entiende sabiamente este es el origen de la insatisfacción, uno entiende sabiamente este es el cese de la insatisfacción, uno entiende sabiamente este es el sendero que conduce al cese de la insatisfacción. Uno que entiende sabiamente, amigo, es por ello que se dijo un sabio. Entonces, en estos 2 primeros párrafos, lo que se está definiendo es qué significa sabiduría, qué significa paña, ¿no? Y fíjense que en el primer párrafo, lo que está diciendo es cuando alguien no entiende, esto es insatisfacción o esto es sufrimiento. No entiende cuál es el origen, no entiende sabiamente cuál es el cese ni el camino. En otras palabras, lo que no entiende son las 4 nobles verdades. ¿Está bien? Ustedes se van a dar cuenta de que en todos los suttas del Majjhima Nikaya,
en todos los suttas, siempre están las 4 nobles verdades, expuestas de una manera o de otra. Entonces, observen acá con detenimiento, y cuando se pregunta a un tonto, es alguien que no entiende sabiamente. En otras palabras, alguien que tiene la presunción del yo, alguien que tiene la visión, la opinión personal o el punto de vista de un yo. Cuando queremos decir eso, actuamos, cuando vemos a través de ese yo, de esa idea, es donde actuamos de manera tonta. Es decir, nos producimos sufrimientos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos con la cabeza así ilusionada, con esta idea de yo, ¿por qué se produce ese sufrimiento? Se produce ese sufrimiento por la razón, por el motivo de que nosotros creemos que ese yo es un ente permanente. Esa idea de permanencia produce también la idea de propiedad, mío. Entonces, cuanto más esta idea está afincada o arraigada en nosotros, en nuestro proceder cotidiano, más se produce la insatisfacción. Más podemos vivenciar ese sufrimiento. En el segundo párrafo, cuando se habla de sabios, justamente alguien que comprende que el origen dependiente, ¿qué significa esto? El Buda no dijo que hay o no hay yo, el Buda dijo que hay condiciones. Él dijo que el postulado de que existe un yo, o que no existe un yo, o que existe y no existe, o ni existe ni no existe, es una presunción, una postura, una posición desde la cual uno ve algo. Cuando se habla de alguien sabio, se habla de alguien que justamente comprende las 4 nobles verdades. ¿Qué es lo que entiende? Entiende, esto es insatisfacción, o sea, ¿qué es la insatisfacción? Entiende que eso tiene un origen, que es la avidez, entiende que hay un cese, y entiende que hay un camino para llegar a eso. Si ustedes se detienen un momento a pensar sobre esto, se van a dar cuenta de que cualquier evento de la vida se puede ver estas 4 nobles verdades, que es otra forma de formular el origen dependiente. Tomemos cualquier cosa, un jugo de naranja, tiene un origen, tiene una sensación, ¿sí? Tomemos la sensación del viento en la cara, tomemos cualquier sentido material, cualquiera de los 5 sentidos, o tomemos cualquier idea. Ustedes pueden, si ustedes se detienen un segundo a ver, se van a dar cuenta que el origen dependiente está en todos lados. Uno puede ver la causalidad en todos lados. No siempre le resulta sencillo observar la causa, pero no significa que no esté. O las causas, sería más preciso de decir. Al no tener paciencia, no tenernos paciencia para observar esas causas, rápidamente surge en nuestra mente la idea de persona. O sea que nuestra idea de persona tiene mucho que ver con la impaciencia. Esta impaciencia es lo que también a veces nos trae un rápido juicio, sentencia u opinión sobre algo o sobre alguien. Juzgamos muy rápido. Siempre me acuerdo, en este sentido, hay un capítulo, ¿vieron CSI? ¿Se acuerdan de esa serie? La primera CSI. Que el director, digamos, CSI es una parte de la policía, digamos, de Las Vegas que se dedica
a recolectar pruebas en una escena de crimen y a través de múltiples recursos logran llevar evidencia al inspector para que se pueda condenar a una persona culpable de un crimen, ¿sí? Entonces hay un capítulo que ilustra esto de manera fantástica. Es un capítulo en un avión, ¿no? Entonces en este avión hay un hombre que empieza a actuar de manera agresiva con la azafata. Empieza a hablar mal. Y lo primero que sucede es que la azafata empieza a discutir con él. Pero este hombre actuaba como de manera errática. Empieza a hablarle mal, de repente le hablaba bien, y de repente se cayó, de repente empieza a discutir con otra persona, a raíz de que la gente lo empieza a llamar torpe, era un hombre obeso, y empieza a tener un montón de discusiones con diferentes personas, se empieza a poner cada vez más nervioso este hombre, y al final lo matan. No lo matan físicamente, pero empiezan a acorralarlo de tal manera que el hombre se muere. Entonces los de CSI se encuentran con un avión, con un muerto, que no tiene ninguna herida, y tienen que descubrir cómo se murió. Y presuntamente son todos culpables. Entonces es muy interesante porque van desenrollando todo el capítulo a ver qué es lo que va pasando, y al final el director, que es un tipo muy agudo mentalmente, se da cuenta de que lo que ocurrió fue que este hombre discutió con todos y dice, este hombre estaba enfermo antes de que le hicieran la autopsia. Este hombre tenía un problema de salud. Y a ninguno de ustedes se le ocurrió pensar si la causa de su malestar verbal era porque no estaba bien físicamente. Y eso le hacía actuar de manera totalmente antisocial, ¿no? Finalmente en el capítulo descubren que tenía una enfermedad y que al final es tan fuerte, digamos, el disgusto que el hombre se lleva porque todos lo tratan como si fuera un paria adentro de un avión en un lugar cerrado, que el hombre se muere de paro cardíaco, ¿no? Lo que es interesante del capítulo es cómo cada uno de los que están adentro del avión asume una historia personal sobre de que este hombre es determinada cosa, o un asesino, o un terrorista, o un maltratador, o un... No importa qué historia, pero cada uno tiene una historia diferente en la cabeza. Cada uno ve frente a diferentes condiciones verbales que tiene este hombre, lo personifica en una idea, en una conciencia contaminada acerca de qué es lo que porque cuando una persona actúa así es mala, es un terrorista, un asesino, un maltratador, un abusador, lo que cada uno le quiera poner. Pero a nadie se le ocurre decir que esa persona estaba enferma. ¿Podrían tener razones? Absolutamente todos pueden tener razón. Esa persona puede ser un asesino, un abusador, puede ser. Sin embargo, el hecho de poder rotular a esa persona de ninguna manera solucionaba nada. Y lo que a mí me interesa acá que reflexionemos justamente es cómo rápidamente la mente utiliza un rótulo sobre alguien para intentar calmar el desagrado que uno siente. Entonces yo tengo vivo una acción desagradable, por ejemplo, algo de esto que les estoy contando, y ante la sensación desagradable se produce esa contracción en la mente que es la avidez, y automáticamente en 3 milésimas de segundo surge el apego, que son las opiniones que yo tengo, que es, la mente enseguida empieza a buscar la razón de por qué te sentís mal. Porque de esa manera hay un intento de querer justificar el dolor. Eso desemboca en la tendencia emocional habitual, y luego desemboca en nuestra acción verbal, física o mental. Entonces, lo que nos está diciendo acá Sariputta cuando contesta es, ¿qué es? Que uno entiende sabiamente, hay un origen de eso, hay una causa y una cesación. Pero hay que tener la mente en tranquilidad o en calma para poder ver con paciencia qué es lo que está pasando.
Para eso se necesita una pausa en la mente. Esa pausa se llaman 6 R's. Por eso es tan importante no perder la mente meditativa cuando estamos en la vida cotidiana. Y eso es lo que estábamos viendo en el anterior sutta, en el Satipatthana Sutta que estudiamos, ¿no? Poder observar los 4 fundamentos de la atención. Poder observar cómo surge en nuestra mente el disgusto. Ah, mira, esto me molesta. Dejarlo ir, porque es un obstáculo. Esa mala voluntad o rechazo es un obstáculo en ese momento. Si yo actúo con ese rechazo, ya fíjense cómo enseguida la visión se nubla. A través de esa avidez y a través de ese apego. Ya se nubla, ya lo que veo está sesgado. ¿Sí? Entonces no es que cuando yo estoy en la vida, listo, ahora cuando vivo, ya dejo de prestar atención. No, tengo que seguir prestando atención a qué pasa en el tanque de agua, cómo se forman las olas. Bien, luego sigue con una parte donde, fíjense qué interesante, que es conciencia, ¿no? Conciencia, conciencia se ha dicho, amigo. ¿Con referencia a qué se ha dicho conciencia, amigo? Se llega a conocer, amigo. Es por eso que se dijo conciencia. ¿Y qué es lo que se conoce? Se conoce esto es placentero, se conoce esto es doloroso, se conoce esto es ni placentero ni doloroso. Se llega a conocer, amigo. Es por eso que se dijo conciencia. ¿No? Entonces lo que estamos definiendo acá, dentro de este sutta, está definiendo qué es conciencia, ¿no? Entonces, conciencia es la parte de nuestra mente que reconoce qué es lo placentero, qué es lo doloroso y qué es lo que es ni placentero y ni doloroso. O sea que la conciencia es el agregado mental que nos permite conocer. ¿Sí? Que nos permite conocer. Y si recordamos un poquito el sutta que leímos el viernes, recuerden que conciencia era dependiente de mentalidad y materialidad. O sea que nosotros llegamos a conocer a través de los 5 sentidos y a través de la mente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Lo que nosotros vemos a través de los 5 sentidos está condicionado por las formaciones mentales. ¿Sí? Voy despacito porque esto es profundo. Entonces, si yo veo rojo, el rojo que yo voy a conocer a través de mis sentidos está condicionado por mis formaciones mentales previas. Esto es lo que hace que, por ejemplo, todos veamos un rojo diferente, o es lo que hace que digamos que el matrimonio es maravilloso para algunos y terrible para otros, el divorcio es maravilloso para unos y terrible para otros, ¿sí? O cualquier concepto que manejemos, da lo mismo. Nos damos cuenta de que concepto y conocer son palabras hermanas. O sea que yo conozco y formo un concepto y esa formación del concepto viene a través de la conciencia. Vamos viendo entonces que concepto y opinión son cosas relacionadas. Una opinión es un concepto. Y vemos cómo está entonces nuestra conciencia teñida por las formaciones mentales anteriores. ¿Qué son las formaciones mentales? Es nuestro karma mental, formaciones mentales, nuestros sankaras, que surgen, se manifiestan en la conciencia
y se produce una unión entre eso y lo que estamos viendo en ese momento. Ese proceso, formación mental, conciencia, base de los sentidos, ¿sí? Mentalidad, materialidad, base de los sentidos, vamos observando cómo ese proceso se produce. Y ese juego de relaciones, vamos observando cómo justamente se mezcla esto llegado a un punto o se confunde con una existencia de un yo. Como eso termina cristalizándose o fijándose en una idea fija. Entonces acá lo que está definiendo Sariputta es ¿qué es conciencia? ¿Sí? Cuando conocemos, o sea, cuando se utiliza la conciencia, solo conocemos. En ese momento, solo hay conocer. ¿Sí? La sabiduría y la conciencia, amigos, ¿son Estados Unidos o Rusia? ¿Son esos Estados Unidos o separados? ¿Y es posible separar a cada uno de esos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos? ¿Sí? Fíjense qué buena pregunta. Entonces fíjense lo que dice Sariputta. La sabiduría y la conciencia, amigo, son estados unidos y no separados. Y es imposible separar a cada uno de estos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos. Lo que uno sabiamente entiende, eso uno conoce, y lo que uno conoce es lo que uno sabiamente entiende. Es por eso que la sabiduría y la conciencia son estados unidos y no separados, y es imposible separar a cada uno de estos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos. ¿Y cuál es entonces la diferencia, amigo, entre la sabiduría y la conciencia, que son esos estados unidos y no separados? La diferencia, amigo, entre la sabiduría y la conciencia es que son estados unidos y no separados, es esta. La sabiduría ha de ser desarrollada y la conciencia ha de ser plenamente comprendida. ¿Sí? Entonces, en esta pequeña y tan simple y sucinta oración, la sabiduría ha de ser desarrollada y la conciencia ha de ser plenamente comprendida, podríamos escribir un libro entero. Entonces está diciendo Sariputta que son dos estados que están unidos, pero sin embargo tenemos dos palabras diferentes para describirlo. ¿Sí? Sí, consulta. Entonces, sabiduría sería comprensión de lo que conozco y conciencia es lo que conozco. ¿Puede ser? Sí. Gracias. La sabiduría ha de ser desarrollada. ¿Qué es eso? Cuando ustedes se sientan a meditar, están haciendo eso. Qué raro, ¿no? Piénsenlo un poco. ¿No es extraño? Nosotros creímos siempre que la sabiduría tenía que ver con leer. Pero la sabiduría es lo que ustedes desarrollan cuando se sientan a meditar. Generan las condiciones para que esa sabiduría emerja. Recuerden que cuando hablamos de sabiduría, siempre estamos hablando del origen dependiente. Ver las cosas tal cual son. Causales. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se sientan a meditar y comienza el proceso de concienciar el objeto de meditación, ustedes están siendo en ese momento testigos de un proceso. Hacen contacto con un sentimiento como los Brahmaviharas es
una sensación agradable. Hay un contacto y hay una sensación. Debido a la pureza del sentimiento, empieza a producirse un proceso donde la mente continuamente queda en él porque la atención, porque ese proceso está alimentado por la atención. ¿Esto qué va trayendo? Calma y tranquilidad. En algún momento este proceso es interrumpido porque la atención, debido a condiciones, decae sobre ese objeto de meditación y surge en un obstáculo. Duda, agitación mental, preocupación, pereza, lo que sea, dolor físico. Entonces nuestra atención ahora se dirige a un objeto no sano. ¿Esto es malo? No, no es malo en sí mismo, mientras lo veamos como lo que es, un proceso mental. Entonces observamos que cuando esto ocurrió, físicamente hay una reacción a eso. Esa ligera contracción adentro de la cabeza o ligera contracción en el cuerpo. Estamos observando en ese mismo momento cómo actúa o cómo se explica en nosotros en ese momento presente el origen dependiente. Estamos reconociendo nuestro objeto de meditación sano y nuestro cuerpo y nuestra mente están en calma. Cuando ocurre esto, cuando ocurre que la atención decae de ese objeto y nuestra atención va a alimentar otro proceso, en este caso insano, ¿qué se produce? Una reacción en la materialidad y en la mentalidad. Nuestra conciencia empieza a funcionar, a reconocer un objeto insano. En ese momento tenemos la oportunidad de al reconocer, fíjense que es la primera R, al reconocer que nos distrajimos, que estamos con un objeto insano, que estamos con un objeto que justamente nos trae esa contracción, reconocemos, o sea que la conciencia no funciona como quilla de barco, soltamos, ¿sí? Relajamos, y relajamos que ese alimento que está de fondo del obstáculo, que es la avidez. O sea, ¿qué hicimos cuando reconocimos? Reconocimos la contracción. ¿Qué es la contracción? Estamos sufriendo en ese momento. La primera noble verdad. O sea, cuando ustedes reconocen, lo que están reconociendo es el sufrimiento. ¿No? Yo creo todos acá que tienen muy claro que cuando tienen un obstáculo hay sufrimiento. Y hay sufrimiento porque hay una identificación, pequeña, mediana, muy grande, lo que fuera. Entonces ahí tenemos la primera noble verdad. Cuando la soltamos, tenemos la segunda. Reconocemos, soltamos el pensamiento, dejamos de alimentarlo, lo que nos estamos dando cuenta en ese momento de que hay una causa, que es la avidez. Cuando nos relajamos, descubrimos la tercera noble verdad, que es que la avidez cesa. Por eso hay esa sensación de apertura, alivio momentánea. Por eso Bhante Vimalaransi le dice a ese momento donde uno relaja, el nirvana mundano. Porque como no hay avidez en ese instante mental, al no haber avidez, surge el alivio. Luego sonreímos, que traemos justamente de vuelta una actitud mental liviana y despreocupada, y con esa gentileza retornamos al objeto de meditación. Entonces, si ustedes observan acá con mucho detenimiento, ¿qué es lo que van a observar? Un proceso
de conciencia sobre el objeto de meditación, otro proceso de conciencia en la distracción y otro proceso de conciencia en el retorno al objeto de meditación. Cada uno de estos son procesos. Depende a dónde se dirija nuestra atención, va a ser nuestra vivencia. De acá que justamente venga esta oración: la sabiduría ha de ser desarrollada y la conciencia ha de ser plenamente comprendida. Entonces, ¿qué comprendemos de la conciencia? Lo que aprendemos de la conciencia es simplemente que es un proceso que nos permite conocer algo. Conocer y reconocer, conocer y reconocer. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Me impacta mucho esta frase: lo que uno sabiamente entiende, eso uno conoce, y lo que uno conoce es lo que uno entiende sabiamente. Pero en el párrafo anterior había definido que entender sabiamente era ver las 4 nobles verdades. Claro. O el origen dependiente, que es lo que estás explicando. Sí. Y acá de alguna manera está diciendo que ese ver las 4 nobles verdades o el origen dependiente, que es sabiduría, es interdependiente con la conciencia. Claro. Okay. Entonces, lo que tenemos que hacer es comprender la conciencia como lo que es un proceso mental. Intrincado, ¿por qué? ¿Intrincado en qué quiere decir con la palabra intrincado? Es el lugar donde nos solemos enredar. ¿Sí? Donde se genera este reflejo. La conciencia nos refleja algo continuamente. Por eso, cuando uno va comprendiendo la conciencia, va comprendiendo cómo está teñida la conciencia de esas formaciones mentales, empieza a poder ver cómo se comprende el proceso de la conciencia. ¿Y qué es lo que uno va comprendiendo? ¿Cómo uno puede comprender esto? A medida que va meditando y va yendo cada vez más profundo en el proceso de los yanas, uno va viendo cada vez más claramente cómo esto verdaderamente es un proceso y cómo se condiciona. ¿Qué es lo que trae esta comprensión? Sabiduría. No hay ningún lugar que uno pueda aferrarse o afincarse. Es siempre algo que se mueve. Siempre es algo impermanente. Entonces, lo que podemos acá ver de alguna forma con esta oración es que al sentarnos a meditar estamos justamente generando las condiciones para que esa sabiduría surja. ¿Por qué? Porque estamos sentándonos a observar, que es el trabajo de un meditador, sentarse a observar. Nada más. El meditador solo se sienta a observar, ese es su único trabajo. Es estar con el objeto de meditación y poder observar que pueden surgir diferentes cosas en la meditación sin que eso implique irse con esas distracciones o con esos factores. Ese es el trabajo que vamos a hacer el domingo en la jornada. Vamos a hacer un trabajo de yanas nuevamente, donde vamos a poder observar cómo se producen, cómo reconocer esos yanas a través de los factores que surgen. Sin embargo, los factores no son el yana. Es la sumatoria de esos factores lo que produce esa experiencia de yana.
Entonces, cuando por ejemplo ustedes se sientan y a veces ocurre que hay como comentarios de fondo o imágenes de fondo que no los distraen del objeto de meditación, uno lo puede notar, pero lo ignora, porque su atención es muy fuerte sobre el objeto de meditación, o sea, está de una manera estable. Entonces podemos observar esto de que la mentalidad es un proceso continuo e interdependiente. ¿Sí? Bien, sigamos. Sensación. Sensación se ha dicho amigo. ¿Con referencia a qué se ha dicho sensación, amigo? Se llega a sentir, amigo. Es por eso que se dijo sensación. ¿Y qué es lo que se siente? Se siente placer, se siente dolor, se siente ni placer ni dolor. Se llega a sentir, amigo. Es por eso que se dijo sensación. Entonces acá está describiendo de manera muy sencilla, muy simple, qué es la sensación. ¿Está bien? Que es la experiencia por la cual experimentamos el mundo. ¿Sí? Todas nuestras sensaciones se pueden reducir a estas tres posibilidades: placer, dolor o ni placer ni dolor. Fíjense todo lo que reaccionamos por una simple sensación desagradable o por una simple acción agradable. Percepción. Percepción se ha dicho, amigo. ¿Con referencia a qué se ha dicho percepción, amigo? Se llega a percibir, amigo. Es por eso que se dijo percepción. ¿Y qué es lo que se percibe? Se percibe azul, se percibe amarillo, rojo, blanco. Se llega a percibir. Amigo, es por eso que se dijo percepción. La sensación, la percepción y la conciencia, amigo, ¿son estados unidos o separados? ¿Y es posible separar a cada uno de estos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos? La sensación, la percepción y la conciencia, amigo, son estados unidos y no separados, y es imposible separar a cada uno de estos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos. Lo que uno siente es lo que uno percibe. Lo que uno percibe, eso uno conoce. Es por eso que la sensación, la percepción y la conciencia son estados unidos y no separados, y es imposible separar a cada uno de estos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos. Bueno, acá fíjense que tenemos varias cosas para observar. Desde un punto de vista, llamémosle más científico, la sensación es el lenguaje del sistema nervioso. ¿Está bien? O eso es un poco lo que la neurociencia describe de alguna manera. Nosotros sentimos a través de nuestros nervios. Pero también, cuando uno profundiza en todo esto, también se va dando cuenta de que la sensación es algo que también que existe en la mente, en el agregado, digamos, en la mentalidad. Es un agregado mental que tiene una manifestación física. La percepción, como está descrito acá en el sutta, es, fíjense lo que le pone nombre. Esto es azul, esto es amarillo, rojo, blanco. Entonces, luego Mahakotita hace una pregunta muy importante, que es si se pueden separar estos tres estados. Y le dice que no. Son estados que van juntos. ¿Vieron? Son los tres, tenemos tres agregados. Y utiliza la fórmula que se usa en el sutta del pastel de miel, ¿vieron? El número 18. Lo que uno siente, eso uno percibe. Lo que uno percibe, eso uno conoce. En el pastel de miel dice lo que uno siente, uno percibe, lo que uno percibe, uno piensa acerca de eso. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado lo que sentimos, por el otro lado viene el nombre de eso, que es la percepción, y luego el reconocimiento de esa experiencia. Entonces estamos observando que este proceso es un proceso codependiente. Surge uno detrás del otro. Una cosa detrás de la otra, por eso no se puede separar.
¿Se van dando cuenta entonces lo importante que es desarrollar la atención para poder aplicar las 6 R's a medida que uno va desarrollando la meditación cada vez más rápido? Porque uno va observando, en un principio cuando uno medita, observo, estoy con mi objeto de meditación, surge una distracción, el cual no me di ni cuenta que surgió, pero 10 minutos después me doy cuenta que estoy pensando en el kiosco y en un chocolate. Y pasaron 10 minutos. O sea, durante 10 minutos yo estuve anhelando algo que no es el presente. Eso es sufrimiento. Por ahí es suave, no es fuerte, pero eso es sufrimiento. Generado por la avidez. Quiero un chocolate. ¿Sí? A medida que vamos meditando, por ahí esta atención se va desarrollando y la distracción se corta antes. Estamos con el objeto de meditación, notamos que la mente enseguida pasa a un determinado pensamiento de qué es lo que tengo que hacer mañana, y al segundo lo notamos, lo soltamos, relajamos, sonreímos y volvemos. Y la distracción fue un segundo. Eso significa que nuestra atención está más fuerte. ¿Qué significa en términos concretos que nuestra atención está más fuerte? Que reconocemos más rápido un estado sufriente. Ya sabemos que si nos vamos con eso, nos vamos a sentir mal. Entonces la atención, ya reconocemos más rápido eso. Y de repente esta persona está encantada con la meditación y continúa sentando. Entonces en algún momento obsérvalo, está con su objeto de meditación, siente esa energía alrededor del objeto de meditación, es una atención suave, la mente está muy calma y en algún momento siente una pequeña vibración. Esa pequeña vibración es que la atención empieza a zozobrar. Hace las 6 R's en ese momento, antes de que surja alguna imagen, alguna idea, solo percibe un pequeño movimiento. 6 R's y retorna. No dura ni medio segundo. Es apenas un instante mental. Eso significa que la atención está aún más desarrollada. Entonces, ven cómo dice que la sabiduría tiene que ser desarrollada. ¿Qué es la sabiduría? Ver claramente. No voy a seguir alimentando un proceso mental que me lleve a una identificación cada vez mayor y que me trae sufrimiento. Entonces, este proceso de sensación, percepción y conciencia también es un proceso que uno puede atender cada vez más con mayor claridad. Porque ese proceso también está cuando estamos meditando, cuando estamos con el objeto de meditación. Ya después van a ver más adelante en el sutta cómo lo explica de otra manera. Cuando estamos con sensación, percepción y conciencia, nos vamos a dar cuenta que eso durante los 4 yanas materiales sutiles y hasta la base de la nada, ese proceso sigue estando. Sensación, percepción y conciencia. Cuando entramos en la esfera de ni percepción ni no percepción, ese proceso empieza a tener intermitencias. Y cuando se llega a la sensación de percepción, percepción y conciencia, no les voy a decir nada porque lo va a explicar Sariputta mucho mejor que yo cuando lleguemos ahí. Pero lo que está queriendo acá, está describiendo, es ese proceso. Es el proceso a través del cual conocemos el mundo. Y cuando conocemos el proceso que conocemos el mundo, estamos conociendo. No hay nadie que conozca, estamos conociendo, se está produciendo eso. Depende cómo sea nuestra atención, hacia dónde esté dirigida, vamos a conocer algo, favorable o desfavorable, ¿sí? Algo beneficioso o algo perjudicial. Bien, luego sigue esto, conocible solamente por la mente. Amigos, ¿qué puede ser conocido por la purificada mente conciencia liberada de las 5 facultades?
Amigo, lo que puede ser conocido por la purificada mente conciencia liberada de las 5 facultades es la base del espacio infinito de esta manera. El espacio es infinito. La base de la conciencia infinita puede ser conocido de esta manera. La conciencia infinita y la base de la nada puede ser conocida de esta manera. Aquí no hay nada. ¿Sí? Entonces, lo que le está preguntando Mahakotita es lo siguiente. ¿Qué puede ser conocido por la mente purificada, la mente conciencia, tengo yo la traducción, liberada de las 5 facultades? Lo que quiere decir acá es cuando ustedes alcanzan el cuarto yana. Cuando ustedes alcanzan el cuarto yana, ya no sienten más el cuerpo, ya no se siente más la formación corporal. Al no sentirse más la formación corporal, al estar la mente purificada mediante la atención y la ecuanimidad, y eso es un estado, el cuarto yana, de profunda calma, mucha estabilidad mental, por eso Buda lo llamaba el hermoso, al cuarto yana le decía el hermoso. Entonces, una vez que esto ocurre y está libre de las 5 sogas de los sentidos, lo único que queda, como dice, solo es la mente en ese momento. Al ser solo la mente, podemos conocer la base del espacio infinito, la base de la conciencia infinita y la base de la nada. ¿Sí? Acá es donde es muy importante poder darnos cuenta que por ahí, si uno viene de otro tipo de meditación, de otra tradición meditativa, donde a veces se hace mucho hincapié en el cuerpo, y en el cuerpo, y en el cuerpo, si uno permanece con la atención en el cuerpo, no puede ir mucho más allá del tercer yana. Por ahí toca el cuarto. De alguna manera limita esa experiencia. Por eso muchas veces cuando algunos sienten que dejan de sentir el cuerpo, no tienen nada de qué asustarse. Lo que está ocurriendo es que el proceso mental que se está dando está siendo cada vez más sutil y como está la mente más compuesta, las sensaciones más burdas se disipan, no se perciben más. No se percibe más el cuerpo. Desde un punto de vista real, en ese momento no tienen más cuerpo. Solo van a tener cuerpo si hay contacto. ¿Qué es contacto? Si ustedes llevan la atención al dedo gordo del pie, ¡ping!, aparece el cuerpo. Si les pica un mosquito, también. ¿Está bien? Entonces, por eso está describiendo esto. ¿Por qué se le llama la purificación? Porque la mente purificada. Porque en el cuarto yana la mente está muy pura. Por eso es una base que se utiliza para los desarrollos de los poderes psíquicos, para el triple conocimiento, la triple meditación de las vidas pasadas, o el renacimiento de otros seres, y finalmente también para la liberación completa de la mente. Entonces, eso es lo que le está ahora explicando Sariputta. Amigo, ¿con qué uno puede comprender el estado que puede ser conocido? Qué buena esta pregunta, ¿no? La hago de vuelta. ¿Con qué uno puede comprender el estado que puede ser conocido? Amigo, el estado que puede ser conocido, uno lo comprende con el ojo de la sabiduría. Amigo, ¿cuál es el propósito de la sabiduría? El propósito de la sabiduría, amigo, es el conocimiento directo. Su propósito es la plena comprensión y su propósito es el abandono. ¿Está bien? Entonces, el ojo de la sabiduría es, ni más ni menos, que poder ver con la mente libre. Observar a través de la causalidad, del origen dependiente, la realidad tal cual es. Esa sabiduría en sí no es un fin. Sigue siendo un medio. ¿Un medio para qué?, le pregunta Mahakotita. Para ver la realidad tal cual es, que es el conocimiento directo, la realidad tal cual es justamente poder ver sin las contaminaciones de las ideas personales, de esta idea de un yo, que es lo que enturbia esa visión. Su propósito es la plena comprensión. Su propósito es el abandono. ¿Qué significa acá el abandono? Es el abandono de cualquier punto de vista. Es la erradicación completa de cualquier visión personal. Es la cesación del sufrimiento. Es el nirvana. ¿Sí?
¿sí? Entonces, fíjense qué interesantes son las preguntas y qué interesantes son las respuestas. Mi intención, cuando lo bajamos siempre a la meditación o a un ejemplo de la vida cotidiana, es que ustedes se den cuenta que el origen dependiente, que la causalidad está en todos lados. Está en la fruta, que viene de un árbol, que viene de una semilla, que viene de un nutrimento de humedad en la tierra, agua, sol. Está en cualquier cosa siempre que uno esté dispuesto a ver. Se necesita un Buda para poder exponer y redescubrir el origen dependiente. Las 4 nobles verdades. No es un conocimiento que sea sencillo de ver. Se necesita un Buda para eso. Un Buda puede exponer las 4 nobles verdades, el origen dependiente, y eso luego, a través de esa enseñanza, que las personas puedan, a través de ver por sí mismos y experimentar por sí mismos estas verdades, alcanzar la liberación. Pero a un Buda no se lo enseña a nadie, lo descubre él. Luego uno, cuando recibe este Dhamma, cuando recibe esta enseñanza, puede empezar a tomarse el trabajo de observar. Y si uno observa con una mente paciente, va a empezar a observar causas y condiciones. Cuando uno se toma ese trabajo, se va a empezar a dar cuenta que cuando uno observa y tiene paciencia, va a pasar algo en la mente. Se va a calmar. ¿Saben por qué? Porque uno está en una actitud de observar. Porque uno está en una actitud de observar cómo se produce eso. Y si tienen paciencia, en algún momento, eventualmente, va a venir. Van a darse cuenta de esa causa, o de alguna de las causas. Y van a darse cuenta de lo maravilloso que es poder observar ese proceso, que está en todos lados. ¿Y eso qué va a traer? Va a traer apertura mental. Va a traer menos juicio de valor sobre ustedes mismos y sobre los demás. Yo soy así. ¿Será? ¿Uno ahí está observando sabiamente o ya se está poniendo o la mente está colocando ya una etiqueta para justificar una sensación desagradable? Bueno, voy a ir hasta ahí, ¿sí? Antes de seguir con el recto punto de vista. Es un sutta que da para sacar mucho jugo, ¿sí? Tengan paciencia, tengan paciencia. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? Yo tengo una pregunta. Sí. Re claro, es bastante claro, hay que entenderlo. Está buenísimo. Lo leo como que no es. No sé por qué, pero siento muy claro. Es claro. ¿No? Esto me parece como muy buscado, ¿viste? Y este me entra completamente. La pregunta que tengo para hacerte es, yo no lo estudié, quería tomar más tiempo, pero ¿qué agregado? ¿No? De agregado. ¿Sí? Sería sinónimo de que agregados mentales, ¿no? La mente, no entiendo bien el sinónimo de agregado, ¿viste? Porque yo entiendo facultades, pero no entiendo cuando se habla de agregado de la mente, del proceso mental. Sí, ¿sabes qué pasa? El agregado mental es una traducción de skanda. Skanda en Pali es cúmulo o masa. Se lo traduce como los 5 cúmulos, ¿sí? Del apego.
En otras traducciones se los dice como los 5 agregados de la nada. De la nada. Claro, porque no hay nada en concreto a qué agregar. Entonces es como una... el agregado de la nada es algo que se suele traducir mucho en la literatura mahayana, ¿viste? En la literatura del budismo más antiguo se utilizan los 5 cúmulos del apego porque se le llama cúmulo porque es una masa. ¿Qué significa una masa? Imagínate una masa de... Skanda es para definir un batallón de soldados. Ok. Y creo que es esa la traducción. O sea, un batallón de soldados es un cúmulo de gente. Pero en realidad es una agrupación, claro, es un grupo, es algo. En realidad un grupo no existe como entidad. Son un montón de personas que tienen, por ejemplo, el mismo uniforme. ¿Está bien? Entonces, lo que se quiere describir con eso es eso que vos estás diciendo. Es solo un proceso. Y que momentáneamente forman ese Y grupo. momentáneamente y así se forma ese grupo de esa manera debido a ciertas condiciones. Cuando ese grupo de gente que en ese momento tienen todos el uniforme, son el batallón de infantería, termina el ejercicio militar, todos se ponen ropas diferentes, ese cúmulo desaparece. Ya no es más el batallón, no existe más. Entiendo. Sí, ¿Entendés? sí. Y me mucho más cuando me decís agregado de la nada, porque claro, yo decía, pero claro, es ¿A qué la se mejor agrega? definición. Realmente Sí. no es, digamos, no es una cosa permanente, digamos. Está bien, agregado de la nada me queda. O sea, es un movimiento, ¿viste? Simplemente es un movimiento que tiene un determinado comportamiento. Bien. En la sensación es el sentir, en la percepción es el percibir y en la conciencia es el conocer. Claro, clarísimo. Bien. Buenísimo. ¿Sí? Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Si ustedes en estos 15 días vuelven a leerlo y les surge una pregunta, tengan un anotador en la heladera, anoten la pregunta. Fíjense, algo muy importante, Mahakotita hace preguntas maravillosas porque es un arahan. Y Sariputta no en vano era el primer discípulo del Buda. Responde con una absoluta claridad y nos responde cosas que son muy difíciles y de una manera en una oración. Si esto hoy le pregunta uno a una persona, a un científico, que serían los sabios del momento, nos escribirían 7 libros. ¿Qué es percepción? ¿Sí? No estoy con esto criticando a los científicos, simplemente estoy diciendo que sobre cosas que son muy prácticas hay una respuesta muy concreta. Es muy importante que si a ustedes les surgen preguntas, anótenlas, no las descarten, porque esa pregunta puede ser una condición para una comprensión o un insight en cualquier momento. ¿Sí? Estos suttas, este sutta muy en particular, apunta a despertar eso, a que se muevan cosas muy profundas. ¿Sí? Entonces, no crean que la pregunta que hacen es tonta. La pregunta que ustedes anotan, es decir, ustedes reaccionaron a eso, anotan, pueden responderse inclusive ustedes mismos durante una meditación, cosa que sería formidable, que es toda la intención de la práctica que estamos haciendo, que ustedes se vuelvan sus propios maestros. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, entonces compartimos mérito. ¿Sí? Les pido que los que vayan a hacer la jornada del domingo me manden un mensajito. A algunos los voy a ver el jueves, a otros los voy a ver el jueves y el viernes, y a otros los voy a ver el jueves, viernes y domingo. ¿Sí? Pero confírmenme para saber cuántos somos. ¿Está bien? A los que vienen el jueves les pido por favor que vengan 8 menos cuarto. ¿Sí? Así podemos empezar a las 8 puntuales y recitar los preceptos y los refugios. ¿Está bien? Bueno, abran los micrófonos.
Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados e intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Todos los seres compartan méritos que así hemos adquirido el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio de la Tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo Que así protejan la tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos el jueves y el viernes. Chao. Chau, chau. Adiós. Chao.